Pendientes de la tragedia en España, de cómo lo siguen utilizando los partidos políticos, en este caso el presidente del gobierno español. Nosotros vamos a correr un estúpido velo y vamos a mirar a lo que sucede en Oriente Medio. El foco en las elecciones en Estados Unidos. Miramos ya la geopolítica, lo hacemos de la mano de Aboud Onge, analista geopolítico que está con nosotros una semana más. ¿Qué tal, Aboud? Buenas tardes. Hola Sergio, un gusto como siempre. Saludos. Pues encantados de tenerte por aquí, con todos pendientes de lo que pasa en Estados Unidos. Empezamos a ver ya pues a los candidatos votando, empezamos a conocer algunos resultados y hasta ahora la noticia la ha dejado Donald Trump. Dice que va a aceptar el resultado si las elecciones son justas. Eso sí, dice que se fía más de los papeles que de los ordenadores. O sea que parece que no termina de fiarse del todo. Es evidente que la postura de Donald Trump va a ser apuntar hacia si como un pretexto de una pérdida podría ser la forma de decir que las elecciones no son justas, de que había fraude. Eh, Hablando un poquito más cerca de la sociedad estadounidense, yo creo que en esta ocasión Donald Trump tiene mucho más suerte, tiene mucho más chance de ganar las elecciones en comparación de las que hace 4 años. Hoy, si nosotros analizamos un poquito el sentimentalismo de la sociedad estadounidense, podemos ver que hay más apoyo a Donald Trump debido a todas las imágenes que vimos en su campaña. Y yo creo que tratando de tener una opinión imparcial, una opinión neutral, independientemente de apoyar un candidato o no. Yo lo que puedo decir desde mi punto de vista que la campaña de Donald Trump fue un excelente ejemplo de una campaña política. En medios de comunicación hemos visto una estrategia de marketing político muy fuerte de parte de Donald Trump en comparación con una campaña muy fría de parte de Kamala Harris. Creo que es algo que también a mí me llama mucho la atención ver todas esas imágenes que Donald Trump ha compartido durante su campaña, los elementos, los personajes que han sumado a la campaña de Donald Trump, lo pone realmente en un ejemplo fenomenal de una campaña, podemos decir, una campaña política excelente independientemente a los resultados. Yo, y lo he manifestado en diferentes ocasiones, yo creo que Donald Trump es el candidato adecuado para Estados Unidos en esta ocasión, adecuado para el mundo también en esta ocasión, ver a Donald Trump en la Casa Blanca, porque si nosotros vemos a Kamala Harris, pues realmente no vamos a poder observar ningún cambio en comparación con la política estadounidense desde los 4 años pasados. Si nosotros tomamos cualquier otro ejemplo, eh, digamos, en materia migratoria, en materia de Medio Oriente, en las guerras, podemos ver un candidato mucho más firme de parte de Donald Trump en comparación con Kamala Harris. Podemos ver que Donald Trump habla con un discurso bastante fuerte y no hay que olvidar, también regresando un poquito al campo de la comunicación política, que el discurso político es un discurso sentimental, es un discurso que no habla al cerebro de la gente, sino a sus corazones, a su sentimentalismo. Y con eso nosotros podemos identificar el discurso de Donald Trump. Ahora, desde el punto de vista de aquí de México, yo te puedo decir que a pesar de que Donald Trump es un susto para México desde los primeros 4 años que gobernó, desde su discurso de hablar de levantar un muro, desde su discurso de hablar de correr a los inmigrantes, pero en la práctica nosotros hemos visto un Joe Biden mucho más extremo en materia migratoria. Joe Biden volvió a activar la ley que prácticamente pone que los inmigrantes ilegales son criminales, es decir, les pone cargos criminales, los puede encarcelar, mientras que Donald Trump nada más habla de sacarlos del país sin ponerles cargos criminales, sin tener ninguna responsabilidad que involucra a esta persona. Entonces, insisto en intentar ver o formar, Sergio, una postura imparcial, una postura pragmática, objetiva, para poder entender realmente la diferencia entre un candidato y otro.
En conclusión, Sergio, yo insisto, espero, no puedo decir que las elecciones de Estados Unidos podrían tener fraude sin tener evidencia, pero espero en verdad que gane Donald Trump para poder ver realmente un cambio en la política estadounidense, que es una política que se estancó durante los 4 años en diferentes puntos. Se estancó en los conflictos externos, Rusia, Ucrania, Israel, Gaza o el movimiento Hamas. Se estancó en diferentes lugares del mundo, se estancó económicamente y se estancó también en materia migratoria. Yo creo que vale la pena ver un cambio y ese cambio definitivamente desde mi punto de vista, Sergio, no viene con Kamala Harris. Este cambio podría venir de Donald Trump. Pues precisamente hablando de Donald Trump, de Kamala Harris, de las diferencias entre ambos candidatos, han llamado la atención hoy las declaraciones del presidente serbio, Aleksandar Vučić, que en la línea de lo que han comentado muchos analistas, ya no solo en este medio, sino en muchos medios internacionales, apuntan a que Harris podría llevarnos a una tercera guerra mundial, teniendo en cuenta lo que ha pasado en la administración de Joe Biden en estos últimos 4 años. Hay muchos que piensan que Harris podría avivar aún más las llamas, tanto en Oriente Medio como en Ucrania. A mí lo que me preocupa, Sergio, como bien lo dijiste, esa posibilidad de una tercera guerra mundial. Sí la veo más probable con Kamala Harris porque me preocupa un poco su perfil, si puedo decirlo, pasivo, en el sentido de que no hemos visto una personalidad política en Kamala Harris. No hemos visto... Si nosotros, hablando de la primera mujer que podría ser presidenta de los Estados Unidos de América, yo digo, pues había muchísimo más mujeres, mucho más capaces, con un perfil político mucho más establecido que Kamala Harris. Kamala Harris no tuvo presencia en el campo político de forma tan notada hasta que fue nombrada vicepresidenta, y durante esa época de que ella fue vicepresidenta de Estados Unidos, la única carpeta que fue encargada a ella fue la carpeta migratoria, y es un trabajo que lo hizo más que mal, lo hizo fatal, en el sentido de que esa única tarea que le fue encargada, pues no la hizo bien, desapareció de los medios de comunicación, porque las pocas veces que ha sido entrevistada en medios de comunicación como vicepresidenta, también lo hizo fatal. Me acuerdo de esa entrevista famosa donde fue la primera vez que fue a la frontera después de nombrarla como vicepresidenta y no supo prácticamente explicar cuál es la estrategia de Estados Unidos en materia migratoria. Y ese perfil, Sergio, muy escondido, ese perfil pasivo, muy lejos de los medios de comunicación, lo sigue manifestando, lo sigue manejando en comparación con una campaña política mucho más firme y mucho más estructurada como la de Donald Trump. Independientemente de las campañas políticas, a mí lo que me preocupa es su perfil de ella. Un perfil que si ella gana la presidencia de los Estados Unidos, si ella estará en la Casa Blanca, ¿cómo se comportaría con líderes mundiales como Vladimir Putin? ¿Cómo se comportaría con China? ¿Cómo se comportaría con todas esas potencias del mundo que prácticamente pueden comer a ese poder tan pasivo, un poder que no está tan claro? En ese sentido, y con este tipo de análisis, si vemos a esa personalidad de Kamala Harris, sí podría haber, no una guerra mundial porque la veo un poco lejos, pero podría haber más guerras, más conflictos. Mientras si nosotros comparamos ese perfil con el de Donald Trump, un empresario que ve todo desde el punto de vista de las utilidades, ganancias y gastos, para él una guerra representa un gasto, representa algún tipo de ganancia y él valorará. Si voy a tener más ganancias, entonces sí, voy a seguir con esta guerra. Y si no, prácticamente no voy a seguir. Entonces, eso explica la postura de Donald Trump de decir, bueno, yo voy a resolver la guerra entre Rusia y Ucrania antes de llegar incluso a la oficina oval. Él lo está diciendo porque una guerra entre Rusia y Ucrania para Estados Unidos es un gasto que no tiene ningún beneficio, y eso lo ha entendido Vladimir Putin desde el principio y lo sigue manejando para desgastar la economía de Estados Unidos.
Bueno, pues todos pendientes de Estados Unidos. También te quiero preguntar, Abouz, muy rápido por lo que pasa en Oriente Medio. Se especulaba con un ataque de Irán antes de las elecciones, ya hemos salido de dudas, sabemos que por lo menos se va a dilatar en el tiempo, pero la pregunta es si esto va a escalar o no después de las elecciones, si crees que va a haber un aumento de tensión entre Irán e Israel. Desde mi punto de vista, Sergio, no va a haber una escalada entre Irán e Israel. Eso lo he explicado en diferentes ocasiones con un punto de vista objetivo y pragmático. Poder entender que Israel e Irán, lejos de todo lo que se vende en los medios de comunicación, tienen más puntos en común que diferencias, Sergio. Irán está rodeado de enemigos, que son los árabes suníes. Israel está rodeado de enemigos, y esos dos países lo que ellos buscan es asegurar el espacio, asegurar su entorno. Si nosotros analizamos todo lo que ha sucedido desde la escalada del 7 de octubre, vemos que parece haber un acuerdo entre Irán e Israel. ¿Cómo podemos explicar que Israel puede literalmente pescar a esos líderes, incluso dentro de la capital de Irán, como pasó con Ismail Haniyeh? Eso me lleva a una sola explicación. Hay un acuerdo común entre ellos. Hay un movimiento interno que no nos va a dar tiempo en esta ocasión, Sergio, a abordarlo a detalle, pero hay un movimiento interno dentro de Irán, dentro del gobierno de Irán, que estamos presenciando un doble discurso, un discurso religioso representado por la Revolución Islámica y un discurso gubernamental mucho más tranquilo, mucho más cercano a los discursos que les gusta a Estados Unidos. Eso vale la pena analizarlo a detalle, pero respondiendo a tu pregunta, yo no creo que habrá una escalada independientemente a los resultados. Obvio, los resultados afectarán el panorama en el Medio Oriente. Un presidente como Donald Trump tendrá otra perspectiva. Una presidenta como Kamala Harris va a seguir el mismo plan de Joe Biden y la guerra se va a estancar en algún momento hasta que Israel acabe realmente con todos los líderes de esos grupos, esos grupos islamistas que están alrededor de Israel. Pues todos mirando a Oriente Medio, pendientes de las elecciones en Estados Unidos. Les contábamos los problemas que hay tanto en Georgia como en Pensilvania, pendientes de la última hora. Muchísimas gracias, Abouz, por estar con nosotros. Un placer. Muy buen día, muchas gracias. Saludos. Nosotros seguimos pendientes de la actualidad, contándoles todo lo que sucede en torno a las elecciones de Estados Unidos, las últimas horas, el mejor análisis. Hacemos una pausa, unos minutos, pero seguimos enseguida con la mejor información.